En la antigua Sumer, donde cada ciudad luchaba por poder y gloria, hubo una que no necesitaba conquistar para dominar: Nippur. No fue capital de imperios ni cuna de reyes, pero fue allí donde los dioses decidían quién merecía la corona. Porque en Nippur estaba el templo de Enlil, el Señor del cielo, el Dios del destino. Todo rey que aspiraba a gobernar Sumer debía venir aquí, rendir homenaje y recibir la legitimidad divina. Sin Nippur no había reinado válido. Hoy exploramos Nippur, la ciudad donde la historia fue escrita, no con espadas, sino con fe. Su ocupación más temprana se data en el 5262 a.C. y duró hasta alrededor del año 800, en la época islámica. Fue este carácter sagrado que le permitió sobrevivir a Nippur numerosas guerras y la caída de las dinastías que llevó a la destrucción de otras ciudades. Aunque no es una capital, la ciudad tenía un papel importante que desempeñar en la política al subir al trono en ciudades como Kish, Ur y Isin. Pide el reconocimiento a Ekur, el templo de Enlil, el dios principal del panteón de Mesopotamia, a cambio de la legitimación como los reyes prodigados regalos de la tierra, piedras y metales preciosos y otros productos básicos en las sienes y en la ciudad como un todo. Al final de las guerras, los gobernantes se presentaban con un botín, incluyendo a las cautivas, a Enlil y los demás dioses en Nippur. Los reyes participaron en la restauración de los templos de la ciudad, la construcción de muros de fortificación, los edificios administrativos públicos y los canales. Incluso después de 1800 a.C., cuando los babilonios hicieron de Marduk el dios más importante del sur de Mesopotamia, Enlil todavía era adorado y tenía su santuario. Nippur siguió siendo una ciudad sagrada y prestigiosa, con más de 100 templos, independientemente de la dinastía que gobernara Mesopotamia. Probablemente por su ubicación estratégica y su significado sagrado, siguió siendo una ciudad neutral. El papel de Nippur como ciudad santa no se limitó a la religión institucional, fue también un foco de producción cultural y literaria. En sus escuelas de escribas se copiaron y compusieron himnos, mitos, listas léxicas, calendarios y textos escolares. Uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos fue el hallazgo de miles de tablillas cuneiformes, muchas de ellas del período casita, siglos XIV a XII a.C., que contenían copias de textos literarios clásicos como la epopeya de Gilgamesh, himnos a Enlil e Inanna, y listas de palabras en sumerio y acadio. Estas listas, conocidas como listados léxicos, sirvieron como base para la formación de escribas durante siglos y son fundamentales para el estudio de las lenguas mesopotámicas. Este vasto corpus permite reconstruir no solo la historia política, sino también la vida intelectual, religiosa y educativa de Mesopotamia. Nippur no solo preservaba el culto antiguo, lo replicaba, lo adaptaba y lo transmitía. Entre los objetos descubiertos también figuran sellos cilíndricos de exquisita factura, utilizados para autenticar documentos. Sus grabados muestran procesiones religiosas, escenas mitológicas y símbolos divinos. Algunos contienen representaciones de Enlil entronizado, rodeado de genios alados y figuras adorantes. Estos sellos no eran solo herramientas administrativas, sino expresiones visuales de una cosmovisión donde cada acto humano debía resonar con el orden impuesto por los dioses. Con el paso de los siglos, Nippur conservó su papel sagrado, incluso cuando otras ciudades ascendieron y cayeron. En tiempos de la dominación babilónica,
y luego bajo los reyes asirios, el templo siguió siendo restaurado y venerado. Durante el período neobabilónico, aún se producían textos que imitaban modelos antiguos, como si la ciudad misma fuera un arca del saber que debía conservarse intacta. Su declive definitivo llegó tras la caída del imperio babilónico, cuando el culto a Enlil fue desplazado y el centro religioso de Mesopotamia se trasladó a otras deidades, como Marduk en Babilonia. Hoy, las ruinas de Nippur, conocidas como Tel Nufar, yacen erosionadas por el tiempo y las arenas. El Sigurat, apenas un montículo desfigurado, guarda el eco de un pasado en el que los dioses dictaban el destino de reyes y pueblos. Pero gracias a las tablillas, las inscripciones y los vestigios arquitectónicos, sabemos que en esta ciudad sin ejércitos se libró una batalla más profunda: la lucha por conservar la memoria, por registrar el pensamiento, por sostener el equilibrio cósmico entre los hombres y los dioses. Nippur fue el corazón invisible de una civilización, la voz sagrada que susurraba al oído de los reyes, la biblioteca que preservó la identidad de todo un mundo.